Jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra aula número 15. En esta vez trataremos sobre los espacios de Hilbert, los espacios LP y HM como espacios de Hilbert. Vamos a recordar el teorema de la representación de Riesz. Este teorema es bastante importante para nuestras pretensiones de estudiar ecuaciones diferenciales parciales. Veremos cómo este teorema es de extrema utilidad en estos casos y ahí verificaremos la fuerza que tiene el método de análisis funcional en la resolución de ecuaciones diferenciales parciales. Y finalmente terminaremos este video mostrando algunos ejemplos y aplicaciones de estos resultados. Comenzaremos entonces con los espacios de Hilbert. Estos espacios son llamados así por causa de que la norma viene inducida por un producto interno, exactamente como en el Rn. Esta norma es dada por el producto interno y en estos espacios podemos extender fácilmente las propiedades del Rn. Su principal propiedad es el teorema de la representación de Riesz. Veremos que este teorema juega un papel muy importante en la teoría de ecuaciones diferenciales parciales. Este teorema nos dice que para todo elemento del dual va a existir un único elemento U dentro del espacio, de tal manera de que el elemento del dual calculado en un elemento V se puede escribir como un producto interno, como se muestra en la fórmula. El teorema de la representación de Riesz implica en la reflexividad de los espacios de Hilbert y caracteriza también la convergencia débil. Por ejemplo, diremos que una secuencia W sub ni converge débil para una secuencia, para un elemento W, si solamente si los correspondientes productos internos convergen para el producto interno de W con B. Esto es lo que resume un espacio de Hilbert. Vamos a aplicarlo entonces para los espacios en L2. Esto es el espacio de las funciones de cuadrado integrable a Lebesgue. Y este espacio está definido por todas las funciones f definidas sobre un conjunto abierto omega y con valores en R, donde f es una función mensurable. ¿Qué significa que ella sea una función mensurable? Significa de que es límite de una secuencia de funciones simples definidas sobre omega. Y la integral del valor absoluto al cuadrado debe de ser finita. Eso caracteriza los espacios L2. Entonces, en este espacio es simple definir su producto interno. El producto interno de f con g va a estar dado por la integral del producto de las funciones f en g. Y este producto interno induce la norma dada por norma de f al cuadrado igual a la integral de f al cuadrado. Y como vimos en el caso genérico de los espacios de Hilbert, la convergencia débil entonces es dada por la convergencia de las correspondientes integrales. O sea, f sub ni converge débil para f si solamente si las integrales de este producto convergen para el producto de f con g. Los espacios H1 son otro ejemplo de espacios de Hilbert. Este espacio está definido también por el espacio de todas las funciones en L2 para los cuales la derivada hasta de orden 1 pertenece también a L2. Cuando decimos derivada en este contexto, estamos diciendo derivadas débiles. Y el producto interno es dado
por el producto de f con g igual al producto de esas dos integrales. Observen que tenemos tanto el producto de las funciones f y g como el producto interno de sus gradientes. Y por tanto la correspondiente norma en H1 estaría dado por la integral de la norma de f al cuadrado más la norma del gradiente de f al cuadrado. Definimos ahora un espacio muy importante, el espacio H01. El espacio H01 va a ser la clausura o la cerradura del espacio de las funciones infinitamente diferenciables y con soporte compacto. Este espacio es de particular importancia, o sea, por causa de que todas las funciones en este espacio tienen una traza nula. Esto significa que las funciones, cuando restrictos al borde del conjunto omega, se anulan. Y la convergencia débil en el espacio H01 es dada exactamente igual como la convergencia débil en el espacio H1. O sea, el producto de estas integrales f con g, f ni converge débil para f, si solamente si las correspondientes integrales están convergiendo para esos valores. Muy bien, y notemos que para todo elemento omega del dominio del espacio H01 vamos a tener, como habíamos dicho, de que se anula sobre el borde de gamma. Esto es porque todas las funciones que convergen a este valor, por ejemplo, tomamos una secuencia de elementos en C0 infinito, cada uno de los términos de esta secuencia se anula en el borde. Por tanto, en el límite, la función W se anula en el borde de gamma. Veamos ahora los espacios HM, o sea, los espacios de Hilbert, en donde las funciones f tienen hasta derivadas de orden m en L2. Bien, su producto interno en este caso es muy parecido al caso anterior, es la integral de la sumatoria de los productos de las derivadas de orden alfa de f con g. Y su norma pasa a ser cuando f es igual a g y obtenemos exactamente estas integrales mostradas ahí. Vamos a definir entonces el espacio H0m. En la transparencia anterior habíamos definido H01, ahora vamos a definir H0m como la extensión de la cerradura de las funciones C0 infinitos con relación a la norma de HM, o sea, con la norma de hasta las derivadas de orden m. La convergencia débil ahora es dada por esta función, o sea, tenemos una secuencia f sub ni que converge débil para f, si solamente si los correspondientes productos internos están convergiendo para los límites. Además, obtenemos aquí una propiedad muy importante. Por ejemplo, si tomamos una secuencia, un elemento de H0m, observamos de que la derivada de orden hasta de orden m-1 de la función se anula en el borde de omega. Esto es porque todas las funciones testes a que convergen esta función, observen de que H0m es el límite, es la cerradura de las funciones testes. Entonces todas estas funciones se anulan en el soporte, se anulan fuera de un soporte de la función y por tanto los correspondientes valores en la frontera se van a anular hasta las derivadas de orden m-1. Nuestro siguiente punto es el lema de Du Bois-Reymond. Este lema es un lema muy importante estudiado generalmente en la teoría de Lebesgue. Nos afirma de que toda función integrable que verifica esta igualdad, que la integral multiplicada por una función teste es idénticamente nula para todas las testes, entonces f debe de ser
igual a cero casi siempre. O sea, no existe ninguna función que anulándose para todas las funciones testes, esta no sea nula. El lema de Du Bois-Reymond implica la densidad de las funciones C0 infinito sobre L2 y es muy utilizado en las ecuaciones diferenciales parciales. Este resultado también es un resultado muy importante en la teoría de distribuciones. Muy bien, entonces con este lema de Du Bois-Reymond vamos a utilizar todo lo que ya hemos visto para hacer las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales y sobre los espacios de Hilbert. Entonces, vamos a analizar ahora uno de los puntos claves de esta teoría y esto es el teorema de la representación de Riesz. O sea, a través del teorema de la representación de Riesz podemos identificar a todo elemento del L2 con su dual. O sea, vamos a tener que f la podemos asociar a una t de f en donde esa función del dual se escribe como el producto interno. Esta aplicación hace con que exista una biyección entre L2 y su dual. Por tanto, por causa de esta biyección, estos dos espacios se identifican. El espacio de las funciones testes C0 infinito está metido, por ejemplo, en L2 y C0 infinito también está metido en H01 y es denso en estos espacios. Por lo tanto, tenemos de que H01 metido en L2 tiene una inclusión densa. O sea, si yo tomo la cerradura del espacio 0H01, esta cerradura va a ser igual a todo el espacio L2. Ahora fíjense, las normas de L2 es por definición menor que la norma en H1. ¿Por qué? Porque la norma de H1 incluye, adicionalmente a la norma en L2, las normas de las correspondientes derivadas. Y entonces, fíjense, esta inclusión, la inclusión de H01 en L2 es llamada de una inclusión continua. ¿Por qué? Porque la función identidad, que estamos representando la i por i minúscula, que va de H01 a L2, de tal manera que para cada elemento de H01 lo asocio a la propia función, verifica la desigualdad siguiente, que la norma de la imagen de la identidad en L2 es menor o igual que la norma de f en H1. Por tanto, ese operador i es continuo y la inmersión, o sea, la inclusión de H01 en L2 es llamada de inclusión continua. O sea, es una inclusión que es no solamente algebraica, sino también topológica. El espacio dual de H01 es denotado como H a la menos 1. Y se le da esta caracterización, ¿por qué? Porque este dual es un espacio de distribuciones, como vamos a ver posteriormente. Ahora, notemos de que como L2 se identifica con su dual, entonces este dual está metido en H a la menos 1, que sería el dual de H01. Muy bien, vamos a ver ahora algunas aplicaciones. Antes de esto, vamos a hacer alguna introducción a las notaciones que vamos a utilizar en nuestro primer ejemplo. Vamos a considerar omega un conjunto abierto y limitado del R2. Denotaremos por delta mayúscula el operador diferencial dada por la sumatoria de esas segundas derivadas parciales. Este operador delta mayúscula es llamado de operador laplaciano, que es ampliamente utilizada en las aplicaciones para ingeniería, etc. Entonces, vamos a trabajar en un primer momento con subconjuntos del R2 y el operador diferencial sería el laplaciano de ese operador ahí que está escrito. Comencemos con nuestro primer ejemplo.
muestre que para f en L2 y alfa positivo, una función de L infinito, una función limitada, existe una única solución de la ecuación alfa u menos laplaciano de u igual a f con condición nula sobre el borde de omega. Este problema es llamado problema de Dirichlet por causa de la condición que estamos asumiendo, condición de Dirichlet. Muy bien, para demostrar la existencia de soluciones para este problema, vamos a aplicar el teorema de la representación de Riesz. Vamos a considerar el espacio H01 con su producto interno y con una norma apropiada que esté relacionada con nuestra ecuación diferencial. Así, por ejemplo, definimos como norma de nuestro espacio H01 una función que está dada por f. Observe de que tenemos un alfa que justamente es el coeficiente del alfa de la función de orden 0 de la ecuación. Tenemos la otra, elemento, el otro coeficiente de la norma, el coeficiente igual a 1, que corresponde al coeficiente 1 del operador laplaciano. Y así montamos nuestro producto interno que induce a la norma anterior. Muy bien. Observe de que T de F, o sea, T de F que habíamos definido anteriormente, es un elemento del dual de H01 que nosotros denotamos como HL-1. Y por tanto, para este elemento del dual que nosotros estamos tomando, existe una única función U que pertenece a H01 que verifica lo siguiente, que T de F, que es esta primera igualdad, es dada por f de x, w de x. Esa es la definición del elemento del dual. El teorema de la representación de Riesz nos dice que va a existir una función u de tal forma de que este elemento del dual es igual al producto interno en H01 dado por u por w, que por definición es esta integral que nosotros tenemos al lado. Por tanto, nosotros tenemos que, usando las fórmulas de Green, llegamos a esta desigualdad. O sea, la fórmula de Green está siendo usada en el segundo término para los gradientes. Entonces, estos gradientes se convierten en el operador laplaciano y ahí tenemos una igualdad que es válida para todo W que pertenece a H01. O sea, observe que esta identidad es llamada de formulación variacional del problema inicial y ahí nosotros vamos a tener, utilizando el lema de Du Bois-Reymond y tomando como factor común W, que la integral del producto de esa expresión que está dentro del corchete, que sería A de U menos el laplaciano de U menos F multiplicado por W, debe de ser 0 para todo elemento W que está en H01. En particular, para todo elemento de W que está en C0 infinito. Entonces, el lema de Du Bois-Reymond nos dice de que ese factor debe de ser idénticamente nulo. Por lo tanto, se debe de verificar esa igualdad. Entonces, quiere decir que la U está verificando la ecuación diferencial que nosotros nos habíamos propuesto. Veamos entonces un segundo ejemplo. Ahora un ejemplo en el caso unidimensional. Tomemos nuevamente f, un elemento de 0,2 del intervalo 0L, y alfa con beta, elementos del infinito positivos, ambos positivos. Entonces muestre que existe una solución para este problema. Alfa de xu menos la derivada de beta ux igual a f, y u se anula en 0 y en L. Este es un problema que es llamado problema de Sturlubil, extremadamente conocido en las ecuaciones diferenciales ordinarias, que en este caso lo estamos llevando para el caso de las CDPs, pero claro, sería una ecuación de problema de contorno para una IDO. Muy bien, en este caso vamos a aplicar también el teorema de la representación de Riesz y para esto vamos a escoger una norma y un producto interno convenientes.
¿Cuál es esta norma? Observen nuevamente, el coeficiente de orden 0 es alfa y por tanto en nuestra norma colocamos alfa al coeficiente de W. Beta es el coeficiente que está afectando al operador de segunda orden. Por tanto, en la derivada de x colocamos este mismo elemento beta. Y así montamos nuestro producto interno. Nuevamente tomamos como un elemento del dual este elemento T sub f, donde f es el dato que nosotros tenemos para nuestra ecuación diferencial. Entonces, T sub f, definido de la forma anterior como el producto, como la integral del producto de f con w, es un elemento que pertenece al dual de H01. Y por tanto, por el teorema de la representación de Riesz, existe un único elemento tal que, fíjense, esta primera identidad que la hemos colocado es la definición de T sub f. El teorema de la representación de Riesz nos dice de que para este elemento del dual existe un único elemento U que pertenece a H01, tal que él va a ser igual al producto interno. O sea, esta aplicación aplicada en W es el producto interno de U con W, que la definimos como siendo nuestro producto interno propuesto inicialmente. Y esta identidad vale para todo elemento W de H01. Entonces, usando las fórmulas de Green, o sea, integración por partes, en este caso, vamos a llegar a que la integral de f con w va a ser igual a la integral de 0 a L de esa expresión que vemos ahí, y esta igualdad debe de ser válida para todo elemento W de H01. Bueno, reorganizando y usando el lema de Du Bois-Reymond, vamos a obtener esta expresión. O sea, colocando W como factor común, factorizamos y en el primer corchete encontramos alfa U menos la derivada de beta UX menos F multiplicado por W, y esta integral debe de ser idénticamente nula para todo elemento H en H01, en particular para todo elemento en C0 infinito, de donde por el teorema de Du Bois-Reymond concluimos de que alfa U menos beta UX debe de ser igual a F, que nos da la solución de este problema. O sea, aquí esto demuestra la existencia de soluciones para esta ecuación diferencial, para este problema de Dirichlet. Vamos a hacer algunos comentarios sobre esta cosa y sobre la fuerza que tiene este método de análisis funcional para calcular, para encontrar para mostrar la existencia de soluciones. Primero, observemos de que las ecuaciones de segunda orden con coeficientes variables no tienen una solución elemental simple. Los métodos que se estudian en los cursos de graduación son basados en las series de Taylor, y esto solamente es válido cuando los coeficientes son funciones analíticas. Los coeficientes y la propia f son funciones analíticas. Entonces, quiere decir de que este método es bastante eficiente para mostrar la existencia y unicidad para el problema de segunda orden con coeficientes variables. Con relación a la regularidad, si nosotros asumimos de que beta es una función C1, entonces de la misma ecuación, de la última ecuación que nosotros vemos ahí, vamos a concluir de que U tiene dos derivadas en L2. O sea, la derivada de segunda orden de U es igual a una función que es de cuadrado integrable. Entonces, ahí concluimos de que hay regularidad de las soluciones. En el caso n-dimensional, esta regularidad es mucho más compleja, es más delicada, necesita de más cuidado, inclusive cuestiones geométricas del problema, que lo veremos en su debido momento. La regularidad en el caso unidimensional, en cambio, depende únicamente de la regularidad de los coeficientes y de la regularidad de la función f.
Señores, llegamos entonces a nuestra última sección de esta aula y aquí vamos a revisar, hacer un resumen y obtener algunas conclusiones de todos los puntos que hemos estudiado. El punto fundamental es el teorema de la representación de Riesz que hemos usado para resolver ecuaciones diferenciales parciales en su forma variacional. Para esto es extremadamente importante la formulación por un producto interno. Esto es, nosotros escogemos un producto interno equivalente a otro y obtenemos entonces resultados de ecuaciones diferenciales en una clase bastante amplia de ecuaciones. Ahora, una propiedad importante del teorema de la representación de Riesz es que los operadores diferenciales que aparecen a través de esta formulación son todos simétricos. Sin embargo, nosotros vamos a estudiar posteriormente un lema que es conocido con el nombre de Lax-Milgram, en donde generaliza este resultado de los espacios de Hilbert de los productos internos para operadores o productos o bilineales que no son simétricas. Entonces, la generalización del lema de Lax-Milgram es básicamente para operadores que no son simétricos. Con relación a la regularidad, en el caso unidimensional hemos visto de que soluciones diferenciales de segunda orden poseen regularidad con relación a sus datos. O sea, si mi función f está en L2, mi solución está en H2. Esta conclusión es bastante simple utilizando las ecuaciones que aparecen debido a la formulación variacional. Sin embargo, en los casos n-dimensionales, esta regularidad ya es más problemática, es más delicada y depende de muchos factores, como por ejemplo la regularidad del borde sobre el dominio donde nosotros estamos resolviendo nuestra ecuación diferencial. Bueno, finalmente decimos estos métodos son válidos solamente en espacios de Hilbert. O sea, si nosotros quisiéramos resolver ecuaciones diferenciales en otros espacios como los espacios WP, quisiéramos obtener resultados en LP, entonces los métodos tendrían que cambiar. Muy bien, pues señores, entonces continuamos en la siguiente aula con algunos ejemplos más y problemas directos para resolver con la teoría de semigrupos.